Ya volvemos a Mirada Económica con la conversación que yo les había dejado planteado antes de la nota, antes de las gráficas. El tema de reforma a pensiones, también los 5 proyectos que se tramitan en el Congreso, que se han presentado después del término de esta veda parlamentaria, en términos de proyectos que no se podían presentar en un año, dado el rechazo el año pasado de un nuevo proyecto de retiro. 7 de junio se cumple esta veda y ya se han presentado 5 retiros de fondo previsional con todas las características. Estamos aquí en el estudio con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIES, para entrar en esta materia. Rodrigo, ¿cómo te va? Bienvenido a las 24 horas. Hola Andrés, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, 5 proyectos, sabemos, ya la literatura sabe, ya tenemos la historia de lo que pasó con los retiros. ¿Cómo ves tú? Se termina esta veda, pero vuelven los proyectos. Claro, estamos a puertas también de elecciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es un fenómeno político, esencialmente político, de algunos diputados, que ven esto una oportunidad para conectar con la ciudadanía en términos de lo que son sus demandas financieras y económicas contingentes a puertas de un proceso eleccionario en los próximos meses. Principalmente eso. Sabemos de que en todo caso no tendría eco esta vez en el Parlamento, por lo tanto nosotros tenemos baja expectativa de que esto prospere. Pero usted ha sacado los números en CIES respecto, por ejemplo, a cuántas personas quedarían sin fondos. Hoy día tenemos cerca de 12 millones de afiliados al sistema. ¿Cuántos cotizan regularmente? Sí, respecto de eso importa señalar de que primero, de esos casi 12 millones de afiliados, hay más de 1.300.000 personas que no tienen hoy día saldos en sus cuentas como resultado de los 3 procesos de retiros previsionales anteriores, claro, y probablemente producto de que después de aquello no volvieron a trabajar o a cotizar. De tal manera que hoy día tenemos aproximadamente un 11% de personas que no tienen saldos en sus cuentas. Y si hacemos el supuesto de que estos retiros de fondos o estos proyectos de retiro de fondos previsionales que tú señalas, que ya van 5, puede que surjan más, pero que probablemente se fundan después en alguno. Y haciendo el supuesto además de que la configuración de ese proyecto de retiro sea similar a los que ocurrieron porque en los años anteriores. El 15, el 10, hay de todo. Así es. Pero en la configuración de los, como se aprobó el primero, segundo y tercero, que son similares. Muy parecidos. Si hiciéramos un supuesto de que se configuraran de esa manera, nosotros estimamos que habría un 22% adicional de personas que, de retirarlo todo, quedarían sin saldo en sus cuentas. Y eso hace un total de aproximadamente 4 millones de personas, del total de 12, que quedaría sin saldos en sus cuentas, es decir, más de un tercio, 1 de cada 3 afiliados al sistema quedaría sin saldos en sus cuentas, y eso nos parece que es una mala noticia, representa un daño previsional importante, si lo que nos importa es justamente construir un mejor sistema de pensiones para que las personas puedan tener mejores pensiones en el futuro. Pero te hago 2 preguntas en una, porque uno podría también sostener, sobre todo en personas, no sé, no decir mayores, pero de 40 años para arriba, que tienen 2, 3 millones, que son personas que a la larga han vivido al margen del sistema previsional. O sea, si una persona acumula a los 50 años, por decirte, 3 millones, 2 millones, porque derechamente entra y sale al mercado laboral o trabaja más bien en la informalidad, es un punto. O sea, son personas que el tema previsional no sé si lo tienen muy en la brújula. Y también otros elementos, también las mismas AFP han sostenido muchas veces y han propuesto que a las personas que tienen poco acumulado, sencillamente se les devuelva ese dinero cuando jubilen. Nosotros sabemos que ese es un argumento que se planteó y tuvo relativo éxito, cuando se planteó en el contexto de la discusión de los 3 primeros retiros. Decía, mira, las pensiones son tan malas que si le sacamos un poco van a ser igual de malas, digamos. Eso fue lo que se argumentó. Pero la verdad es que a nosotros nos parece que es un argumento falaz, es tramposo, en el sentido que en definitiva nos distrae del objetivo principal. Hoy día discutimos la urgencia de una reforma de pensiones por la falta de ahorro, que financia saldos para financiar futuras pensiones. Cualquier política, cualquier iniciativa que vaya en contra de ese camino, es decir, de fomentar el ahorro, de incrementar el ahorro, la verdad es que nos hace un flaco favor. Un flaco favor a las propias personas que al final de su vida laboral van a enfrentar pensiones más bajas que las que aún podrían tener si es que no se hicieran estos retiros. Pero hay parlamentarios, Rodrigo, que sostienen que o condicionan un eventual regreso de las negociaciones de reforma de pensiones a un retiro. O sea, si no avanzamos, si seguimos con esto en el congelador, retiro para adelante. Uno dice, bien contradictorio. Así es que esta discusión es bien contradictoria. Me resulta a mí difícil intentar de racionalizar esta conversación para analizar propuestas que de nuestra parte creemos de que son bastante irracionales e inconvenientes para el país. Primero, veamos que estamos hablando del 7º retiro, ¿verdad? Sí. Es que en la práctica han habido 3. Exacto. Como proyectos, hubo 3 que se aprobaron y hubo 3 que no se aprobaron. Los 3 que se aprobaron también en un contexto muy excepcional. Estamos hablando de pandemia, estamos hablando de que las personas estaban enfrentando necesidades urgentes.
desempleo al alza, baja actividad económica, problemas serios, y donde el balance del sistema político fue de que las ayudas del gobierno no estaban llegando ni con la profundidad ni con la oportunidad que se requería. Y de ese punto de vista, los políticos en el Parlamento llegaron a un acuerdo y dijeron, mira, esta es la solución producto de que no hay otra alternativa. Se aprobó el primero, se aprobó el segundo, se aprobó el tercero. Nosotros siempre planteamos la inconveniencia de aquello, básicamente porque el efecto principal sería en el mediano y largo plazo en contra de las propias personas y de sus futuras pensiones. Eso es algo que estamos viendo hoy. Pero a su vez también anticipamos los efectos negativos sobre la economía y el efecto en el gasto y por lo tanto en la presión inflacionaria que hemos vivido hasta el día de hoy. Por lo tanto, los efectos negativos de los 3 primeros retiros son consecuencias que estamos viviendo hoy. ¿Qué pasó después? ¿Por qué se rechazó el cuarto, el quinto y el sexto? Bueno, básicamente porque yo creo que la sensación, la percepción, la temperatura también del debate político llevó a que los parlamentarios se dieron cuenta que, primero, no era tan urgente, dos, porque estaban viendo y palpando los efectos negativos de la inflación y el proceso de contracción económica, y llegamos así ahora, luego de esta veda, a un nuevo impulso por hacer estas medidas, pero que la verdad es que, insisto, yo creo que hay dos motivaciones, una político-electoral y dos, esta otra suerte de, entre comillas, advertencia o amenaza o cuasi amenaza en esto de plantear algo así como que reforma o retiro. La verdad es que nos parece absolutamente improcedente y nos aleja del foco central que tiene que ver con buscar un acuerdo en pensiones para poder avanzar. Para ir cerrando este tema de los retiros, uno ve los números, por lo menos que se han planteado, serían, si es que se plantea en las mismas condiciones que tú mencionabas al inicio, como fueron el primero, segundo y tercero, serían alrededor de 18.000 millones de dólares que ingresan a la economía. Así es. ¿Qué efecto tendría eso en la economía? Gente podría decir, a ver, ¿saben qué? Entre los retiros, los IFE fue mucho más plata, fueron casi cerca de 100.000 millones de dólares, ahora serían 18.000, no es tanto. ¿Qué efecto tendría en la economía? A ver, varios efectos. Primero, que no hay que sacarles la vista, que pues, es el efecto principal. Primero, son saldos que las personas retiran de sus propios ahorros y por lo tanto van en sacrificio de sus propias pensiones. Los principales perjudicados son las propias personas que ven afectadas sus pensiones futuras. Eso es lo primero. Los efectos colaterales o negativos que esto tienen que ver con esta mayor inyección de liquidez a la economía. Estamos hablando de que así como en los retiros anteriores fueron todos del orden de los 20.000 millones de dólares en total, los 3 retiros en torno a los 50.000 millones de dólares, la proyección que nosotros hacemos es que si se repite la misma configuración, se van a retirar en esta ocasión, si es que avanzara, creemos que no va a avanzar, del orden de 18.000 millones de dólares. No todo va a gasto, probablemente alguno de esos recursos irá al pago de deuda, otro irá a otras alternativas de inversión o tal vez incluso a otras formas de ahorro previsional como el ahorro previsional voluntario, que fue lo que vimos en la experiencia anterior. Pero sin embargo, si una parte importante de aquello fuera a gasto, por cierto que eso va en contra del proceso de control de la inflación con el cual hemos estado combatiendo durante los últimos 2 años. Rodrigo, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica y al regreso quiero que hablemos de reforma de pensiones, este proyecto que se discute en el Congreso. Vamos a la pausa. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el gerente general de CIEDES, Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, lo habíamos dejado planteado antes de ir a la pausa, reforma pensiones. Esto parece como una suerte como de planteamiento táctico de fútbol, 4-2, 3-3, 5-1, 6-0. A ver, ¿qué te parece a ti que la discusión esté centrada en eso? ¿Por qué te lo pregunto? A mí en este programa hemos conversado con muchos economistas, y todos te dicen, la discusión está mal planteada. En el fondo, sí, es muy necesario aumentar primero que hay que aumentar el volumen que se cotiza, eso es importante. Pero hay temas del mercado laboral, hay temas de la informalidad, que son más importantes incluso que la discusión que se está centrando tanto en este 6%. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que la distribución del 6% efectivamente representa el principal nudo sobre el cual es difícil avanzar en la reforma porque no hay acuerdo respecto al destino de ese 6%. También hay otro nudo que es el de la separación de la industria que plantea también el gobierno. Y lamentablemente estos nudos impiden poder avanzar en una serie de otros aspectos respecto de los cuales hay acuerdo. Y lamentablemente, nuevamente, el sistema político es incapaz de superar esas diferencias y poder avanzar en aquello que la gente está esperando. Convengamos de que esta es una discusión que se viene dando ya hace 10 años y que la verdad es que habría que preguntarse también qué es lo que está pensando y sintiendo hoy día la gente en la casa cuando ve este debate. Porque si uno es justo, por ejemplo, el planteamiento del gobierno respecto al original ha cambiado harto. O sea, al principio no solamente era un 6-0, casi todo a un sistema de cuentas nacionales. O sea, el fondo del proyecto ha cambiado harto, pero uno ve que al otro lado, más allá de encontrar una u otra razón,
El otro lado uno siente sobre todo que está muy pegado en el 6-0 y no se cede nada. ¿Cómo has visto la discusión tú? A ver, es cierto que el gobierno ha cedido incluso desde los tiempos de campaña. ¿Sí? En tiempos de campaña la propuesta era mucho más radical, mucho más de cambio estructural, transformacional, y que el momento en que el presidente, bueno, gana la elección, asume el gobierno, instala a ministro Marcel como su ministro de Hacienda, efectivamente el gobierno modera ciertamente su propuesta original. Antes estaban estas ideas de las cuentas nacionales y una serie de otros aspectos. Estaba apostando probablemente al cambio constitucional que no ocurrió en septiembre del 2022 y eso hace que la propuesta se modere un poco más. Y luego, con el fragor de la discusión, del debate, hemos visto que ha seguido efectivamente cediendo. Sin embargo, creemos de que aún las posturas del gobierno siguen siendo de cambio estructural y siguen siendo inaceptables o en la línea roja, como se ha dicho, Pero más por el lado, por la separación de la industria, por el 6%. Por el 6% y por la separación de la industria. Yo creo que esos son los dos nudos principales. Ya, porque uno también ve el otro lado, que también hay una postura que se ha transado poco. Insisto en el punto, aquí no le estoy en contra de razón ni al uno ni al otro, porque uno ve que tenemos que construir un punto medio, si no vamos a seguir. ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo pensiones? 10, 15 años. Entonces, si seguimos en el mismo punto, vamos a seguir en este inmovilismo. Así es. ¿Cómo ves tú que ese es el tema? Porque uno también ve al otro lado, que no decir el concepto parapetado, pero se asemeja. Un pesimismo moderado, podríamos decir, respecto del debate actual, porque no observo efectivamente que hayan espacios de convergencia más allá de las luces que a ratos se encienden en torno a propuestas que pretenden innovar para, de alguna manera, atender las expectativas o las sensibilidades de la contraparte. Es así entonces como han surgido estos otros esquemas de distribución, ya no el 6-0 o el 3-3, sino que ya se habla del 4-2, del 5-1, sí. Esto que parece muy futbolístico, ¿cierto? Pero, en definitiva, importa, más allá de los números, en definitiva, cuáles son los diseños que aquí se ponen detrás. Se ha hablado de una suerte de préstamo, se ha hablado de un seguro de longevidad, se ha hablado de solidaridad intrageneracional. En definitiva, lo que aquí básicamente el gobierno defiende es la idea de un seguro social con transferencias intergeneracionales y eso, desde el punto de vista técnico, tendría una crítica de fondo que tiene que ver con que esto no sería sustentable en el largo plazo, producto del proceso de envejecimiento acelerado de la población en Chile. Entonces, efectivamente, hay elementos técnicos que son discutibles respecto de lo que el gobierno propone, respecto de ese destino de dinero o de aportes adicionales que hoy día no estamos haciendo, ¿verdad?, al Seguro Social. Y la otra discusión tiene que ver con lo que el gobierno también plantea desde el punto de vista de lo que es la separación de la industria, respecto de lo cual también uno puede hacer observaciones técnicamente fundadas respecto de que esa propuesta no tendría el sustento técnico ni la evidencia suficiente como para asegurar lo que el gobierno plantea de que permitiría efectivamente subir las pensiones o reducir costos, que es un poco lo que el gobierno sostiene. Rodrigo, lo que uno ha escuchado de la oposición insistentemente es que con la PGU, que comenzó a regir hace 2 años, 4 meses, a principios del 2022, el tema solidario está zanjado. Que en el fondo, por eso, ese es el argumento, porque muchos se le ha criticado que no, que con Piñera Piñera propuso un 3-3. Claro, la derecha dice, con la PGU esa discusión cambia, o sea, por eso tiene que ser 6-0. ¿Tú coincides en ese punto de que con la PGU está zanjado esa discusión solidaria? Yo creo que efectivamente el escenario cambió y el diagnóstico es distinto. Eso es un hecho. Pero tanto como para decir ahora tiene que ser 6-0. A ver, tenemos que tener presente también de que con los retiros de fondos provisionales que conversábamos hace un momento atrás, también hubo un daño provisional. Y por lo tanto, hoy día la tasa de cotización adicional que estamos discutiendo debiese ser a lo menos de 3 puntos adicionales para compensar recién ese daño provisional. Eso es lo primero. Por lo tanto, si realmente queremos hacer una mejora de las pensiones futuras, tenemos que pensar en un aporte que vaya más allá del 3%. 3 para compensar el daño, más algo adicional para mejorar las pensiones en el futuro. La discusión está entonces si esa cotización adicional de 1, que al menos debiese ser 1 para el futuro, si esos otros 2 van a futuro también, es decir, van a ahorro y completan el 6, eso va a permitir mejorar las pensiones en el futuro, gracias a que la tasa de ahorro aumenta y esto va a permitir enfrentar el problema de las pensiones futuras. Yo creo que esa es una conversación que no está suficientemente puesta sobre la mesa. Los trabajadores actuales, que van a ser los pensionados del mañana, van a estar enfrentados probablemente a pensiones peores en términos relativos a las de los pensionados actuales. ¿Por qué? Básicamente porque van a vivir más, por lo tanto van a tener una sobrevida mayor, eso es algo que lo estamos viendo y está proyectado y es técnicamente
prácticamente indiscutible, y a su vez también van a estar enfrentados a rendimientos, es decir, a rentabilidades menores sobre sus inversiones. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se dice queremos mejorar las pensiones hoy a costa de los aportes de los trabajadores de hoy. Lo que estamos diciendo y no se dice es que quienes van a pagar aquellos son los trabajadores de hoy con cargo a sus caída o menores pensiones del mañana. Sí, Rodrigo, se nos va el tiempo. Te lo preguntaba al inicio. De los 12 millones de afiliados, casi 12 millones, ¿cuántos cotizan regularmente en nuestro país? Son del orden, varía en función de la cantidad de personas que pertenece al mercado del trabajo. Hay afiliados que son pensionados y hay afiliados cotizantes y los que cotizan ¿Pero cuánto cotizan regularmente? ¿La mitad? Sí, del orden de 6 millones. O sea, con ese volumen de cotización regular, ¿es sostenible esta discusión? Bueno, cuando tienes que la mitad de las personas cotiza, también el argumento que tengas con la mitad que la gente cotice del volumen total es muy bajo. El resultado del sistema de pensiones también es el reflejo de lo que ocurre en el mercado del trabajo. ¿Y esa conversación no ha estado en esta discusión, sientes tú? Y siento que no ha estado. Hay propuestas, sobre todo el mundo privado, que apuntan a que buena parte de esta reforma debiera apuntar también a mejorar o a combatir la informalidad laboral, es decir, todo aquel tipo de trabajo que de alguna manera no considera el pago de cotizaciones previsionales. Nos parece que esa es una reforma laboral, eso sí, nosotros nos parece que es correcta, que hay que trabajarla, que hay que impulsarla, hay que hacer todo lo posible para combatir la informalidad. Sin embargo, no es una reforma de pensiones. Creemos de que la reforma de pensiones o el sistema de pensiones admite una serie de mejoras que no tienen que ver solamente con mejorar la tasa de aportes, también podemos mejorar lo que es los topes imponibles, también podemos mejorar algo muy importante que ha estado también de manera insuficientemente planteado, que es el régimen de inversión. Hoy día cada punto de rentabilidad tiene un efecto muy importante en la pensión final y sin embargo el régimen de inversiones que hoy día aplican las administradoras de fondo, que es un régimen regulado, ¿es muy rígido? Es absolutamente rígido, y en el fondo eso es anacrónico sí, y no permite en definitiva hacer una gestión de portfolios más eficiente. Y por último, cuando hemos visto que las rentabilidades han ido cayendo a lo largo, más allá de mirar este último año, los últimos 3 años que no han sido buenos a todas luces, pero uno ve el promedio histórico ha ido cayendo. ¿Se requiere mayor flexibilidad justamente para que estos números mejoren? Así es, y es una propuesta que está sobre la mesa, sin embargo yo creo que no ha sido planteada ni ha sido priorizada y no es tampoco parte de las prioridades del gobierno. ¿Cómo flexibilizamos el régimen de inversión para que las administradoras puedan hacer una gestión de portfolios más eficiente y permitan aumentar las rentabilidades en el largo plazo? Rodrigo Gutiérrez, muchas gracias por tu presencia aquí en Canal 24 Horas. Gracias a ti. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima oportunidad en su canal de noticias en Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica,